Bienvenidos juristas, hoy voy a hablar del proyecto de reforma laboral y como viste en el video lo voy a hacer a través de un video reacción. Hay una persona que tiene como nombre Tipito Enojado en las redes sociales, es un libertario que está a favor de básicamente las ideas libertarias y no es abogado y está hablando mucho de la reforma laboral. ¿Qué hizo él? Hizo un video reacción básicamente donde agarra un montón de videos cortos de las redes sociales y empieza a criticarlos desde su perspectiva política, básicamente. Lo que voy a hacer es ver este video, ir reaccionando parte a parte. ¿Y quién soy yo para hacer este video reacción? Soy abogado laboralista, enseño en la UBA, en la Facultad de Derecho, desde el 2011, de forma objetiva, el derecho del trabajo. Aclaro que el derecho del trabajo, si bien yo lo enseño de forma objetiva, no es neutro. Está para favorecer y para beneficiar al trabajador que es sujeto de preferente tutela constitucional. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que hay una relación de desiguales. No hay un par negociando. El empleador tiene mucho poder de negociación y el trabajador tiene poco. Y lo que quiere hacer el derecho laboral en la Argentina y en todo el mundo es establecer mecanismos, técnicas legislativas para equiparar esas fuerzas a través de mecanismos legales. Eso hace el derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo sabe algo. Esa desigualdad en los hechos es muy difícil de combatirla, porque si el empleador te dice, haz esto, a vos no te queda otra que hacer eso o estar de patitas en la calle. Y a veces lo que quiere hacer el derecho laboral es poner límites, límites como la dignidad, límites como el abuso de derecho, límites que permitan que el trabajador tenga una vida digna, que no esté trabajando 16 horas seguidas. Básicamente, el derecho del trabajo busca eso. Y a lo largo de este video vamos a ver qué establece la reforma, cuáles son las críticas y ¿qué podría decir un abogado laboralista como yo al respecto? Vi los primeros 10-15 minutos del video, no lo vi entero, así que voy a ir poniendo pausa, voy a ir resumiendo qué dijo y contestando. Empecemos. Milei presentó la reforma laboral y para sorpresa de nadie salieron un montón de zurdos y kirchneristas a llorar. Bueno, ya ven la técnica del discurso. Te están descalificando por ser zurdo, por ser peronista y salís a llorar porque tenés una queja legítima, digamos, porque cuestionás el status quo, sos un llorón. O sea, te dan connotaciones negativas. Lo primero que me gustaría remarcar es que si sos del partido A, B o C, peronista, antiperonista, kirchnerista, zurdo, de izquierda, de derecha, libertario, no te hace más o menos persona, tu opinión no es más o menos válida. Empecemos por ahí. Cosas malas y tres cosas buenas de la reforma laboral para nosotros, para las personas de pie. Vamos con las malas. ¿Cómo te ves cobrando tu sueldo, alimento, especie o vivienda? Dos cosas sobre eso. Una, en la reforma laboral no estoy de todo seguro de que esté esa reforma o lo que sea. Y me gustaría hacer énfasis en que reconoce que no conoce el proyecto en profundidad. Lo que hay es para poder cobrar en monedas extranjeras. Si vos querés hacer tu contrato laboral en otra moneda, podés hacerlo. Y dos, ya existe eso. Entonces, en el video se marca que algo negativo es que se va a fomentar el pago en especie. El pago del salario puede ser en plata o en cosas. Y lo que dice el video es que se va a fomentar el trabajo en especie. Y esta persona, Tipito Enojado, dice, hey, primero que nada, esto ya existe. Pero la vida te da problemas y soy jurista de soluciones. Hablemos en profundidad qué dice este proyecto de reforma respecto al salario. Primero que nada, la ley actual establece que el salario se puede pagar en dinero o en especie. Pero cuando dice que se puede pagar en especie, que en especie puede ser, no sé, en un kilo de carne, en una casa, en cualquier tipo de producto, te pueden pagar el alquiler incluso, tiene un límite de hasta el 20%. Esto lo establece el artículo 107 de la Ley de Contrato de Trabajo y no es modificado por el proyecto de reforma. Pero que sí modifica el proyecto de reforma, que es muy malo para el trabajador de forma individual y para todos los jubilados de la Argentina.
es el concepto de qué es remuneración. Actualmente, de acuerdo al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, y mucho más importante, en los términos del artículo 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, de su artículo 1, todo lo que te dan a vos, que te aumenta el patrimonio por trabajar, es remuneración. Tiene carácter remunerativo. Pero echa la ley, echa la trampa. En la Argentina, lo que crearon es un carácter no remunerativo de la remuneración. Lo que crearon son los famosos beneficios sociales. Cosas que te dan por trabajar, básicamente, que no es remuneración técnicamente. Y vos mirás, pero jurista, ¿para qué sirve esto? Básicamente, para que el día de mañana, cuando vos cobres el aguinaldo, cobres menos, porque no se toma para el cálculo del aguinaldo. Para cuando vos te vayas de vacaciones, cobres menos, porque no se toma para las vacaciones. Cuando tengas un accidente de trabajo, para que no te lo pague la RT en concepto de salario, porque básicamente no es remuneración. Para el día de mañana, si te despiden, para que no te lo paguen en las indemnizaciones. Para que el día de mañana, si te jubilás, para que no te compute para tu haber jubilatorio. Y más importante, durante el contrato de trabajo, todo lo que no es remunerativo no tributa al sistema jubilatorio, al SIPA, no tributa para las obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el empleador incumple el convenio 95 de la OIT y le llama no remuneración a cosas remunerativas, perjudica a todos los jubilados del país y perjudica al trabajador de forma individual. Y esto, llamar no remunerativo a cosas remunerativas, ya pasó en la Argentina. 1.000 millones de veces, por ejemplo, con los famosos ticket canasta. Y todo esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en el famoso fallo Pérez Condisco. Después de este fallo, hasta se derogaron los famosos ticket canasta. Pero, sin embargo, es verdad que muchos sindicatos negocian conceptos no remunerativos que son inconstitucionales en casos en concreto. O sea que actualmente existe esto, es la excepción a la regla, pero que existe que el sindicato haga acuerdos con empresas determinadas y diga, este tipo de trabajadores, por la especialidad de esa rama, van a cobrar X plata en concepto de no remunerativo. Pero ¿qué pasa en la práctica cuando pasa eso? Si un abogado agarra el caso y plantea la inconstitucionalidad de ese convenio, de esa suma para el caso en concreto, tiene muchísimas chances que apliquen el fallo Pérez Condisco básicamente y que esa plata sea considerada como remunerativa. ¿Y qué quiere hacer la reforma? ¿Pero qué quiere hacer la reforma al respecto? Si ustedes leen el artículo 31 y siguientes del proyecto, lo que quiere hacer es ampliar el concepto de beneficio social, que no es técnicamente un pago en especie, pero es un concepto no remunerativo. Entonces, en el video lo que están diciendo es que te van a empezar a pagar, por ejemplo, se me ocurre, con 200.000 pesos, 300.000 pesos mensuales en concepto de, no sé, crédito en una aplicación de delivery de comida, por ejemplo. Y esto se va a generalizar, va a ser normal que el empleador te dé beneficios. Beneficios que pueden variar desde gastos médicos, farmacéuticos, provisión de ropa, gastos de guardería, provisión de útiles escolares, gastos de sepelio de familiares, cursos, seminarios, capacitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con el objetivo de reducir la base de remuneración para que el trabajador cobre menos aguinaldo, cobre menos vacaciones, cobre menos básicamente de su futura jubilación y, más importante de todo, para que el empleador pague menos aportes, y esto afecta a todo el sistema porque desfinancia el sistema de seguridad social. Tan es así que también aclara que las propinas no van a ser remunerativas. Entonces, es verdad que en algunos casos esto ya existía, pero lo que se quiere hacer es profundizar esto. Pará. Y algo que me faltó decir, acá soy jurista del futuro editando el video. Esto limita tu libertad. Porque una cosa de te den 300.000 pesos que vos gastes en lo que quieras como trabajador, tenés libertad de gastarlo en lo que quieras, y otra cosa de te den un voucher de comida.
este tipo de medidas limita tu libertad, ciudadano. Ojo al piojo, porque hablan de la libertad, pero la están limitando. De todas formas, algo que tienen que entender. La ley puede ser cuestionada, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, ante la justicia, porque está violando o porque podría estar violando normas constitucionales o con jerarquía constitucional, como lo es el Convenio 95, artículo 1 de la OIT, conforme a la doctrina de Pérez Condisco. En castellano, resumiendo, esto va a hacer que nosotros, los abogados laboralistas, tengamos más trabajo, más inseguridad jurídica, el empleador va a tener más juicios. ¿Por qué? Porque esto le va a afectar a muchos trabajadores y todos esos trabajadores van a tener derecho de hacer juicio, como dijo la Corte en Pérez Condisco, básicamente. Ya existe. Y este es el punto. Hay un montón de gente que está contratada en negro y cada vez hay menos gente contratada en blanco. Y la realidad es que para que esta gente que esté en blanco, la definición de trabajo en blanco se tiene que acercar a la realidad del trabajo en negro. Es así, punto. Porque si yo le pongo más exigencia, o sea, hago más alta la vara para entrar en el trabajo en blanco, los empresarios no van a poner más gente en blanco. Ya se probó todo en Argentina, mirá. Ok. Volvamos un poquito atrás, esto es importante. O sea, lo que está diciendo es que nosotros en la sociedad actualmente tenemos dos tipos de trabajadores. Los trabajadores registrados con derechos, aguinaldo, vacaciones, licencias por enfermedad, aporte, jubilación, obra social. Y trabajadores, como él dice en negro, totalmente no registrados, con menos derechos. Entonces, ¿qué quiere un Estado de Derecho? Que todos estén acá. Y hay distintas técnicas para lograr eso, que las vamos a ver en el video. Pero lo que él dice es que lo que tiene que hacer la ley es bajar esto, para igualar las condiciones. Esa es la lógica. Yo tengo muchos cuestionamientos a eso. Primero que nada, se demostró en la historia de la humanidad, de acuerdo a los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, que flexibilizar derechos, bajar derechos laborales, no produce trabajo. Lo que produce trabajo son políticas económicas tendientes a la producción de trabajo. Porque una empresa, básicamente, cuando quiere contratar, es porque necesita contratar para ganar más plata porque está vendiendo mucho. Pero básicamente, si nosotros tomamos casos concretos de hace 1 año y medio, por ejemplo, la ley Bases que redujo derechos y vemos qué pasó con el empleo, vemos todas las pymes que cerraron, etcétera, etcétera, no hay una relación causal. Lo voy a decir más fácil en castellano. ¿Qué se dijo con la ley Bases? Quiero que haya más trabajo registrado, entonces voy a eliminar las indemnizaciones por trabajo no registrado y eso va a producir más trabajo. Y voy a poner un plan blanqueo. El plan blanqueo fue un fracaso porque la ley Bases, en realidad, al flexibilizar los derechos, no motivó al empleador a que cumpla la ley y registre al trabajador. Al contrario, causó todo lo contrario. Cerraron un montón de pymes, se perdió un montón de trabajo registrado, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en este 1 año y medio, y no cumplió su objetivo la ley. Porque es mentira que flexibilizando el derecho al trabajo se crea empleo. El derecho al trabajo lo que establece es un piso mínimo de dignidad, de orden público. Lo que establece es, bueno, si ustedes quieren contratar personas, etcétera, etcétera, mínimo denle estos derechos. Porque si vamos a los extremos, hay un gran problema. Porque imagínense esta situación, es un ejemplo de laboratorio, pero imagínense que ustedes ven una persona en la calle, básicamente. Y esa persona en la calle no tiene de dónde vivir, no tiene de dónde comer, está pidiendo. Imagínense que yo le digo, no te preocupes, yo te voy a dar de comer, te voy a dar techo. Vení conmigo. La traigo al sótano de mi casa y la tengo trabajando durante años, pagándole solo con techo y comida. Eso sería una flagrante violación a los derechos humanos y sería reducción a la servidumbre. En castellano, tendría un esclavo. Entonces, ¿qué hace? El derecho dice, pará, no. Vos le tenés que garantizar ciertos derechos mínimos. Si vos querés que trabaje bajo tu dependencia, tenés que garantizarle cierta libertad, cierto salario mínimo, cierta jornada limitada, ciertas vacaciones, cierto aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hace el derecho del trabajo es poner una manta, un orden público, un mínimo a la dignidad. ¿Cómo? Por ejemplo, diciendo que el trabajo tiene que ser registrado, que tiene que tener aguinaldo, vacaciones, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que luchar para una sociedad donde cada vez estamos mejor. No, que cada vez tenemos menos derechos. No, tenemos que pelear
porque esos trabajadores no registrados estén registrados, básicamente. No bajarle el derecho a todo el mundo. ¿Y vos qué opinás? Te leo. Ya se probó todo en Argentina. Mira, nosotros tenemos un problema. Es bastante sencillo. Tenemos demasiada gente en negro, demasiado trabajo no registrado. ¿Bien? ¿Cuál fue la solución kirchnerista? Pongamos multas. Si multamos a los empresarios, entonces van a registrar a todos sus trabajadores. ¿Qué es lo que pasó? Primero que nada, está confundiendo todo. O sea, lo que dice Tipito Enojado es que lo que hicieron los kirchneristas es, para evitar que haya trabajo no registrado, crear multas. Esto no es así. En la Argentina existieron dos tipos de normas para evitar el trabajo no registrado. Una son las multas que establece el Estado frente al Pacto Federal del Trabajo, a la 25212, que existe hace muchísimos años, desde el 90 y pico, mucho antes de que existan los kirchneristas, básicamente, que establece multas a favor del Estado por trabajo no registrado. O sea, a vos te puede caer un inspector del Ministerio de Trabajo y si tenés trabajadores no registrados te pone una multa. Y otra cosa muy distinta que establecía la ley 24013 de la época de Menem, que decía, si el trabajador está no registrado y intima a que lo registren y el empleador no lo hace, el empleador le tiene que pagar una indemnización agravada extra a la indemnización por despido sin causa. Esta indemnización agravada, que repito, no es de los kirchneristas, es mucho de antes, es un gobierno de derecha de Menem, no sé cómo quieren llamarlo, básicamente fue eliminada, derogada por la ley Bases. Y para mí no hay duda que ahora el empleador se siente más motivado a tener trabajadores no registrados que antes. Porque antes sabía, tenía una espada ahí que decía, si contratás de manera no registrada, te puede caer la espada, tené cuidado, porque están estas indemnizaciones agravadas. Y ahora no están las indemnizaciones agravadas. Pero lo que no sabe el empleador es que todavía tiene muchos riesgos. Primero que nada, porque el último año y medio la justicia estableció daños civiles por trabajo no registrado, muy parecido a la cuantificación, al monto de las indemnizaciones de antes. Por eso una de las cosas que quiere hacer esta reforma es eliminar ese daño que se puede reparar desde el punto de vista del Código Civil. Pero para hacer el mal hay que hacerlo bien. En el derecho argentino ya se discutió qué pasa si una ley dice que no se puede reclamar desde el punto de vista del Código Civil. Porque hay un derecho que tiene que ver con el derecho a la reparación, que es un derecho constitucional que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice que si alguien hace un daño injusto, lo tiene que reparar. Entonces, si el empleador lesiona un derecho porque tiene un trabajador no registrado, ese trabajador puede reclamar la reparación del daño. ¿Qué quiero decir en castellano? Que la Corte ya declaró este tipo de normas inconstitucional en el precedente Aquino. Así que ahora va a pasar lo mismo. Repito, este proyecto va a ocasionar más juicios porque establece cosas que son viejas, no son modernas, son cosas viejas de otras épocas de flexibilización que ahora la justicia una vez más va a decir esto es inconstitucional y va a darle la razón al trabajador en cuestiones donde la ley se equivoca básicamente. Entonces, resumiendo, no es que hoy, si vos tenés un trabajador totalmente no registrado, no corres riesgo. Corres muchos riesgos, porque te puede hacer juicio igual. Capaz no lo fundamenta reclamando esa 24013, esa ley derogada, pero también te lo puede fundamentar en daños, también te puede pedir la inconstitucionalidad de ciertas normas, básicamente. Y sin contar otros supuestos, pues no me quiero ir de las ramas, pero si vos tenés a un trabajador no registrado, aunque sea un mes, y ese trabajador tiene un accidente yendo al trabajo y queda con una incapacidad absoluta, te puede reclamar millones y millones. ¿Por qué? Porque vos no gastaste en el seguro de la ART, de la aseguradora de riesgo de trabajo. Al no tenerlo registrado, también corres riesgos de que si tiene un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o un accidente in itinere, te puede hacer un juicio multimillonario igual, básicamente. O sea que tenerlo registrado el trabajador te asegura muchas cosas. Te evitas muchos posibles reclamos, digamos. Todas esas multas se tradujeron en un montón de juicios laborales que fundieron a un montón de empresarios. Y que lo que hizo eso asustó a los empresarios de dos maneras. A poner a sus trabajadores en blanco, o sea, hubo menos trabajo en blanco todavía. Fue lo contrario, o sea, ¿vos entendés esto? Pusieron multas para que la gente no contrate en negro, la gente contrató más en negro. Y el otro resultado es, la gente dejó de contratar, o sea, más desempleo en general. Ok, muchas cosas para cuestionar. Hace poco hice un video sobre el caso de este mozo que reclama 200 millones, donde hablo de la llamada por los medios industria al juicio, donde muestro estadísticas oficiales. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos estadísticas oficiales de más o menos cuántos trabajadores están registrados, cuántos trabajadores no están registrados. Tenemos estadísticas oficiales de cuántos trabajadores están registrados en la CRT. Tenemos estadísticas oficiales de cuántos juicios se inician en la Argentina, en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, en la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en las justicias provinciales. Tenemos estadísticas de cuántos reclamos se inician en instancias administrativas como el SECLO. Antes de la ley Bases, o sea, hasta un año y medio atrás, teníamos estadísticas de cuántos trabajadores intimaban por la correcta registración en los términos de la 24013. Esto fue derogado por la ley Bases y su decreto reglamentario. Y la conclusión es que entre el 1 y el 3% de los trabajadores que puede reclamar, reclama. Tenés un universo de millones y millones y millones de trabajadores en condiciones de reclamar por trabajo totalmente no registrado o parcialmente registrado, o porque no le pagan horas extras, o porque lo despiden de forma injusta, etcétera, 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 y solo entre el 1 y el 3% reclama. Y la mayoría, el 70% de esos juicios, son juicios contra la RT que incumple la ley. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que no hay una industria del juicio, que hay una industria del incumplimiento. Se orilla, se fomenta a que el empleador incumpla la ley, pero la mayoría de trabajadores no reclama por miedo, por hiposuficiencia, porque básicamente quiere llegar a fin de mes, quiere cobrar y quiere mantener a su familia y tiene miedo, mucho miedo, de perder su trabajo y de no poder conseguir otro. La hipótesis de Tipito Enojado básicamente es que porque había una multa por trabajo no registrado, el empleador no registra. La razón por la que no registra es otra. Es porque no hay estabilidad económica, porque no hay acceso al crédito, es por un montón de razones macroeconómicas. Por ejemplo, yo pongo una fábrica, pero de repente habilitan las importaciones y el de al lado me importa el mismo producto de forma más barata. Entonces, básicamente, yo quiebro como pyme. Pero el hecho de que haya una indemnización por trabajo no registrado fomenta la registración, disuade al empleador para que registre. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Vos conocés las multas de tránsito. ¿Qué dicen? Si vos vas, no sé, a más de 120 en un lugar donde la máxima es 120, te ponen una multa. ¿Por qué? Porque la ficción es, si la gente empieza a pistear y ir muy rápido, van a haber más accidentes. En el macro, a fin de mes, van a haber más accidentes. Y yo quiero como Estado que no haya accidentes. Entonces, imagínate si yo elimino y digo que ahora en las calles ya no hay límite de 40. Podés ir a lo que quieras. Estadísticamente hablando, va a haber muchos más accidentes. No va a haber menos. Entonces, la multa de tránsito lo que establece es una disuasión. En la mente de ese usuario de auto, piensa, uy, si me agarran tengo que pagar una multa. Así que voy a ir más lento. Voy a ir despacito. Y eso que haya despacito termina haciendo que haya menos accidentes, menos daño, una sociedad más ordenada. Y acá pasa lo mismo. ¿Cómo puedo yo como Estado persuadirte para que vos registres al trabajador? Diciéndote que si no lo haces, vas a tener que pagar multas al Estado por trabajo no registrado y vas a tener que al trabajador pagarle una indemnización. Esa es una forma de persuadir. ¿Hay otras formas que incluso son más eficientes en otros países? Sí, pero en la Argentina, Menem eligió esta forma porque es la más barata para él. ¿Por qué? El trabajador es el que termina de alguna manera buchoneando al empleador que incumple la ley. El trabajador termina siendo el mejor inspector porque es el que denuncia el trabajo no registrado. Otra forma es mandar 1 millón de inspectores a 1 millón de negocios. Pero esa es una forma más cara. Otra forma, que pasa en otros países, es decir, tener trabajadores de forma no registrada es un delito penal. Si establecemos que es un delito penal y te viene a buscar la policía, ahí los empleadores lo piensan 2 veces antes de incumplir la ley. Y esto pasa en otros países y se respeta la ley y están todos registrados. Otra forma es establecer un sindicato fuerte que tenga la facultad de control, que pueda ir y hacerte inspecciones y asegurarte que haya trabajo totalmente registrado. Hay formas de controlar de forma más eficiente que el trabajo sea registrado. Otra forma podría ser, que lo vamos a ver en unos minutos, reduciendo los impuestos, por ejemplo. Pero no
eliminando las indemnizaciones a favor del trabajador que reparan el daño y disuaden al empleador para que cumpla la ley. ¿Y a vos? ¿Qué te parece? Te lo explico de otra manera para que se entienda, ¿sí? Si los impuestos que hay que pagar para tener una persona en blanco son el 30% del salario del trabajador, que sean el 15%. Te acercás más, o sea, bajá las condiciones. ¿Qué es esto? A mí me da bronca esto, porque vienen de niñitos que no reconocen la realidad. Pero además, no tenés que irte al campo para conocer. Tipito Enojado establece que para fomentar que más empleadores registren, estaría bueno bajar los impuestos, las cargas sociales. Si tenés que pagar el 30, paga el 15. ¿Y saben lo más loco? En todo este proyecto de ley de modernización laboral, no dice esto en ningún lado. En el único artículo donde te baja lo que sería los ingresos al CIPA para los jubilados, se lo da al empleador en un concepto de fondo que vamos a ver después. O sea, este proyecto no reduce impuestos, básicamente, para el empleador en concepto de cargas sociales, sino que reduce derechos, facilita el despido, cosa que también vamos a discutir ahora en unos minutos. No sé la realidad laboral. Seguramente este niñito se toma Uber. Tómate un Uber. Preguntale al flaco del Uber de Caifa hace cuánta hora está laburando. Pregúntaselo. Porque como, ay, con mi ley van a laburar todos 12 horas. Flaco, labura hace 12 horas hace 60.000 años, boludo. ¿Por qué? Otro argumento hermoso. El argumento de Tipito Enojado tiene que ver con la jornada. Porque una de las propuestas de este proyecto es de alguna manera desdibujar la jornada de trabajo. Hablemos un poco de eso. El proyecto de ley en el artículo 42 trata de modificar la ley de contrato de trabajo en el artículo 197 bis, estableciendo la regla normal conocida en los medios como banco de horas. Te voy a explicar esto, cómo funciona, fácil, complicado. Es verdad que esto ya existe, que hay algunos convenios colectivos que ya lo tienen, pero son la excepción, que tiene que ver cuando hay un acuerdo entre el sindicato y la empresa y dicen, che, la única forma de que esta empresa funcione por la especialidad, porque es una mina que queda a 200 kilómetros, es que hagamos un banco de horas, que el trabajador trabaje, no sé, una semana, 12 horas todos los días y después tenga una semana entera de descanso. Hay distintos sistemas de banco de horas que existen hace muchísimos años y que nosotros, los abogados laboralistas, a veces planteamos que es inconstitucional. ¿Por qué decimos esto? Porque está el convenio 1 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que establece este tope que ustedes conocen de 8 horas diarias y 48 horas semanales, básicamente. Y a mí me pasó, por ejemplo, en la práctica profesional, en algunos convenios colectivos determinados que establecen jornadas de 12 horas, como sería los vigiladores, que a veces el juez me da la razón, a veces no me da la razón. Es un debate jurídico bastante complejo. Pero ¿qué es lo que cambia? Que sí es muy importante que entiendan. El empleador puede incumplir la ley, puede tenerte trabajando 6 días, 12 horas por día, pero se arriesga mucho, porque si un trabajador le hace juicio, ese trabajador puede reclamar mucha plata. ¿Por qué? Porque puede reclamar muchas horas extras. Ese trabajador que trabaja 6 días, 12 horas, termina totalmente agotado físicamente, mentalmente. Esto le hace un daño directo a su salud. Cuando vos ves a mineros que trabajan de esta forma, tienen 40 años y parece que tienen 60. Es algo científico comprobado, hay estudios, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ¿cómo hace la ley argentina actualmente? Artículos 200, 201, etc. Si a alguien lo hacen trabajar más de esas 8 o 9 horas, dependiendo de la jurisprudencia, etcétera, etcétera, tiene que pagar horas extras. Entonces el empleador está con miedo de exigir que hagan este tipo de conductas, porque después le pueden hacer juicio por las horas extras. ¿Algunos lo hacen igual? Sí. Incumplen, capaz tienen a 20 trabajadores haciendo horas extras, pero con que uno le haga juicio, ponen en peligro todo el emprendimiento. Entonces, ¿qué termina haciendo? Que el buen empleador respeta la ley por miedo al juicio. Y cuando el buen empleador respeta la ley, no le pueden hacer juicio por eso. Porque si alguien le inventa eso, eso puede ser un delito penal y las consecuencias pueden ser muy graves para el trabajador que reclama. No solo que lo pueden condenar en costas, o sea, le pueden cobrar los gastos del juicio, sino que le pueden hacer una denuncia penal por fraude procesal, etcétera, etcétera. O sea que no es la regla, básicamente eso. ¿Y qué quiere cambiar la reforma, básicamente? Quiere que la excepción sea la regla.
quiere que sea legal, que el empleador y el trabajador hagan un acuerdo y establezcan que la jornada va a ser por banco de horas. ¿Y por qué esto es muy grave? Porque en el derecho laboral, el trabajador no tiene el mismo poder de negociación. En castellano, tiene que decir que sí, bajar la cabeza y hacer caso, porque si no pierde el trabajo. Entonces, los trabajadores se van a ver obligados a firmar este tipo de arreglos y van a tener que trabajar con este banco de horas. Y esto te mata, no solo porque te cansa, sino porque no tenés tiempo personal, se te complica organizarte con tus hijos, con tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy diciendo que esto se masifica porque hoy en día es la excepción. Porque solo lo hace el empleador que se arriesga mucho con trabajo no registrado o algunos convenios por actividad que necesitan sí o sí la firma de un convenio colectivo. O sea que necesitan un grupo de empleadores, un grupo de sindicalistas y el Estado que diga que eso está bien. Y el trabajador de forma individual, hipotéticamente, aún frente a ese acuerdo podría hacer un planteo judicial. Entonces, tantas complicaciones orillan, disuaden para que el empleador cumpla la ley y tenga trabajadores 8 horas por día y no 12. Y este artículo quiere que sea la regla, no la excepción. Y peor aún, porque si yo soy un buen empleador y vendo X, y mi competencia también vende X, y si mi competencia establece el banco de horas, yo estoy compitiendo de forma desigual, porque mi negocio capaz está abierto 8 horas por día y el de la competencia está abierto 12 horas por día. Entonces lo que quiero que entiendan es que afecta a la macro, afecta a todos los trabajadores. ¿Entendés? ¿Vos qué opinas? Jefe que trabaje más horas, vos las cobrás como horas extra. Bien, bárbaro. ¿Cuál es la diferencia con el banco de horas? Viene tu jefe y te dice, necesito que trabajes 3 horas más. Y vos le decís, bueno, está bien. Al otro día, vos podés descontar esas 3 horas de tu jornada. Es esa la diferencia. Nada más. Y tendrás 3 horas de tiempo libre para hacer lo que se te cante. Ojalá fuera así. En realidad lo que pasa en la práctica es que no te queda otra que vos adaptarte a lo que dice el empleador. Entonces, de repente tenés un casamiento y no puedes ir, un acto escolar y no puedes ir, y te afecta mucho en el día a día. Esa es la realidad. Y te reducen la indemnización si te echan sin causa. Esto es cierto, esto está en la reforma laboral. Entonces, suponete, vos ganabas 1 millón, ¿no es cierto? Trabajaste 5 años en la empresa, tu indemnización es 5 millones. Ahora, y acá viene la trampa. En el cálculo de la indemnización se toma el salario más alto que tuviste. Claro, eso incluye bonos y aguinaldos. Te lo digo de otra manera. Suponete que vos tuviste un buen mes y vendiste de más o lo que sea, o tuviste asistencia perfecta, lo que venga y tiraron un bono. Entonces, en vez de ganar 1 millón, ese mes ganaste 1.300.000. Y además tuviste aguinaldo, 500.000 más. Entonces, en realidad se te va de 1.300.000 a 1.800.000. Por cierto, un número, ¿viste? Palopa. Bueno, te calculaban el 1.800.000 para los 5 años que trabajaste. O sea, no agarraban la regla, que es que vos normalmente cobras 1 millón. Agarraban la excepción. Ese mes que justo vos cobraste 1.800.000 y en base a eso te calculaban la indemnización. Vos tenés que agarrar la regla, no la excepción. Y por otro lado... Pará, voy a poner pausa acá. Acá está mezclando un poco. O sea, no se tomaba la excepción. El concepto que se toma para pagar la indemnización por antigüedad, que tengo un video de 1 hora y pico que lo explica, es la mejor remuneración mensual normal y habitual. O sea que no se tomaba la excepción. Lo que pasa es que había jurisprudencia dividida. Por ejemplo, en Capital Federal, en los términos del plenario de Tolosay, nunca se pagó el aguinaldo proporcional. No es como dice el video que te pagan el aguinaldo entero. Nunca nadie pagó el aguinaldo entero en los términos de la indemnización de 245. Siempre se pagó el proporcional. O sea, la 12ª parte, o sea, el 8,33%. Que no se pagaba en capital, pero si vos cruzabas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte decía que sí se tenía que pagar. Porque la idea es que los jueces entendían que era un concepto normal. ¿Por qué es normal? Porque el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que si te despiden en cualquier momento, te tienen que pagar el aguinaldo proporcional. Entonces es un concepto normal que tiene que integrar las indemnizaciones. Pero en Capital Federal, como se pagaba 2 veces al año, dicen que no es normal, no es habitual, entonces no te lo pagaban en capital. Y la reforma lo que quiere hacer es efectivamente reducir la base de cálculo del 51, o sea, bajar las indemnizaciones. ¿Cómo lo hace? De 2 formas, bajando lo que se considera remuneración, como vimos hace unos minutos, y definiendo que hay ciertos conceptos que se pagan, por ejemplo, a fin de año, y decir, esto no se considera, diciendo que tales conceptos como propina no se considera, y
diciendo que en el caso de que haya conceptos variables, porque vos haces horas extras o tenés comisiones por ventas, en ese caso se te tiene que hacer un promedio. Pero lo que está muy mal de este artículo es que es un promedio de 6 meses al cual no se le está aplicando ningún tipo de índice. Entonces, si hay mucha inflación, ese promedio te destroza. ¿Qué hace, por ejemplo, la ley de riesgos en el artículo 12 de la 24.557? Te hace un promedio que se actualiza por RIPTE. Entonces, cuando te promedian el último año de las remuneraciones, cada mes está actualizado por RIPTE. Y esta reforma no usa esto. ¿Esto qué puede ser? Puede ser una violación a la garantía constitucional de la protección frente al despido arbitrario del artículo 14 bis, básicamente. Así que en castellano, reduce las indemnizaciones laborales y, como bien explicó el Poder Ejecutivo, esto se te va a aplicar a vos también si esto se convierte en ley. Todo bien, pero yo me tienen cansado. ¿Qué chota es la indemnización? ¿Qué mierda es eso? Se lo vamos a ¿Qué aplicar, mierda es una multa a despedir, básicamente? Es una multa a despedir, que se transformó en alguna especie de derecho laboral y nosotros lo normalizamos. No es normal, no es normal. Si vos, por ejemplo... Hablemos un poco. ¿Qué es la indemnización por despido? ¿Es normal? ¿No es normal? Desde el punto de vista de cualquier tipo de contrato, imagínate vos tenés un contrato de franquicia o contrato de agencia o cualquier contrato de locación de servicios. Cuando una de las partes incumple el contrato, le produce un daño a la otra. Entonces, si nosotros tenemos un contrato de tiempo indeterminado que va a durar por siempre o hasta que te jubiles, si alguna de las dos partes te dice, hey, se cancela esto en el medio, le produce un daño al otro. En la Argentina, si el trabajador hace algo mal, se lo despide con justa causa y no se le paga nada. De indemnización no se le paga nada, cero. Se le pagan los días que trabajó, las vacaciones proporcionales, el aguinaldo proporcional, pero de indemnización laboral, cero. Pero, si vos, empleador, me querés despedir sin causa justificada, porque se te canta, me estás ocasionando un daño. Porque yo tengo un proyecto de vida. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que comer, tengo mi vida organizada en ese trabajo y yo estaba trabajando de tiempo indeterminado. Y la ley, la Constitución Nacional, ¿qué dice? El trabajo en su diversa forma gozará la protección de las leyes que le van a asegurar al trabajador que, básicamente, protección contra despido arbitrario. ¿Cómo podemos proteger? La mayor protección que puede existir es que, para que vos me puedas despedir sin causa, me inicies un juicio, me demuestres que me mandé una macana, que se establezca un procedimiento sumarísimo para que se establezca que me mande una macana. Pero la ley argentina, en el artículo 245, ¿qué dice? El empleador te puede despedir sin causa, pero te tiene que pagar una suma de dinero que está tarifada. Esa sería como la regla para la mayoría de los trabajadores del sector privado en la Argentina. En resumen, si despedís sin causa, tenés que pagar dinero. ¿Cuál es la idea de esto? Persuadir al empleador. Empleador, si me vas a despedir, despedime porque hice algo malo. Porque hay una justa causa, porque me porté mal, o una condición objetiva de la ley de contrato de trabajo, como cierre de establecimiento, incapacidad sobreviniente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esto? Limita el poder de la empresa. En los países donde no hay derecho a esta indemnización, como en algunas partes de Estados Unidos, porque algunos empleados de Estados Unidos sí tienen derecho a indemnización, otros no, pero los que no tienen, lo que pasa es que hay un mayor abuso de derecho. Porque yo puedo maltratar o presionar mucho más al trabajador y si no, tú estás afuera y no te pago un peso. Pero en la Argentina, si te maltratan, por ejemplo, te obligan a hacer horas extras de más y no te quieren pagar, etcétera, etcétera, vos te podés rehusar y decir, mirá, o sea, yo me tengo que ir, tengo el bautismo de mi hija y el empleador no te puede sancionar porque no estás haciendo algo que está mal que te pida el empleador que hagas. Entonces te dicen, si no te gusta, renuncia. No, yo no voy a renunciar porque pierdo el derecho a indemnización. Si me querés despedir y no tenés un motivo justo para hacerlo, despedime sin causa y pagame. Entonces, que exista esta indemnización, más allá de la plata, lo que trata de hacer es equilibrar un poco la relación laboral para que el empleador no abuse de su posición dominante en el mercado, básicamente. ¿Se entiende? En síntesis, que exista la indemnización por despido, lo que trata de establecer es una mayor equidad entre el poder de la empresa y el trabajador. Y corresponde siempre no
Si vos sos un buen empleador y cumplís la ley y el trabajador se manda una macana, lo despedís con justa causa y ganás ese juicio. Si tenés un abogado, lo ganás sobrado. Y este derecho se trata de limitar con otras cuestiones que vamos a ver más adelante. No, tenés una empresa pequeña con 5 empleados, a cada uno le pagás un palo, tenés capacidad de pago de 5 millones por mes. Después lo que te sobra es tu ganancia porque vos sos el dueño de la empresa. Bárbaro. Echás a uno de sus empleados, a uno de esos. Ponés que hace 7 años que está laburando. Tenés que pagarle efectivamente 7 meses de salario en un mes. O sea, pasaste de un gasto mensual de 5 millones en salario a 5 más 7, 12 millones. ¿Dónde mierda saca la plata? Si lo despedís con justa causa no le tenés que pagar nada. El tema es si lo despedís sin causa. Ese es el tema. ¿Entendés que es una locura? Y vos necesitas, para que una empresa funcione, necesitas echar gente también. No solamente contratar, echar gente. Es muy sencillo. Imagínatelo, vamos a hacerlo más fácil. Imagínatelo con la selección argentina. Vos agarraste, trajiste un jugador, pensás vos soldete, trajiste un jugador, el tipo no funcionó. Lo querés echar y te dicen, no podés echarlo. ¿Por qué no? Porque no podés. Pero necesito ganar. Necesito armar el equipo como yo quiero para poder ganar. No podés. Es eso. Eso es la indemnización. Técnicamente sí podés. Si vos tenés un trabajador totalmente registrado y lo querés despedir sin causa, lo podés hacer. Incluso, la ley Bases estableció un periodo de prueba de 6 meses. O sea, en 6 meses vos podés calificar al operario si puede o no hacer esa tarea, elegir. Y ponele que te equivocaste, pasaron 6 meses y no te gusta, lo puedes hacer, pero le tenés que pagar una indemnización que estadísticamente hablando no es muy cara. Es un salario, 2 salarios, como muchos. Y es parte del cálculo actuarial que hacen las empresas para básicamente establecer su giro empresarial, sus costos, sus ganancias, etc. Y además te la pagan en cuotas, sí, así como escuchás. Lo que está diciendo él como algo malo es que cuando vos, vamos al ejemplo que tuvimos hoy, 5 empleados, un palo cada uno de salario, ¿sí? Tenés que echar a uno y tenés que pagarle 7 millones a ese. No tenés esa plata. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lo que dice él que se propone en la reforma laboral, que lo pagues en cuotas. O sea, no tenés capacidad de pago si no es en cuotas. ¿Qué dice el proyecto respecto al pago en cuotas? Si el empleador pierde una sentencia, porque perdió un juicio, básicamente, el juez ha pedido de parte, con petición fundada, esto quiere decir que lo tiene que pedir la empresa y tiene que justificar que no puede pagar toda la plata de una, le puede pagar al trabajador en 12 cuotas. Esto es una violación a los siguientes fallos. Como dije antes, de modernización, este proyecto no tiene nada. Todas estas cosas ya fueron tratadas en el pasado y la Corte ya se refirió a esto. Por ejemplo, en el fallo Milone de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2004, donde se estableció que cuando alguien genera un daño y ese daño da derecho a la reparación, no te pueden pagar en cuotitas porque eso te afecta al proyecto de vida. Imagínate si a vos te despidieron en el 2020 y encima el juicio dura 5 años y te lo tienen que pagar en 2025, imagínate que te lo paguen en 12 cuotas. Te está matando. Entonces estás beneficiando al que incumple la ley. Porque recordá que el empleador que despide con causa no paga indemnización. Estas 12 cuotas son para los empleadores que incumplieron la ley. Y en el derecho al trabajo se tiene que asegurar los derechos del trabajador, que es el sujeto preferente tutela constitucional, que es la parte más débil. De todas formas, ¿cómo funciona en la realidad? Existen acuerdos de pago de 12 cuotas. Porque a veces la realidad se impone frente al caso en concreto. Pero eso tiene que ser un acuerdo, digamos. En síntesis, esta norma se puede atacar por inconstitucional. Hipotéticamente, un juez podría hacerlo con petición fundada. Pero, ¿saben lo peor de este tipo de normas? Que potencia y fomenta el incumplimiento. Porque si vos sos una empresa y tenés que hacer un cálculo, por ejemplo, no sé, no le quiero pagar las horas extras a nadie y tengo a 200 trabajadores y quiero que todos hagan 1 hora extra al día y me estoy ahorrando X, no sé, 200 millones por mes. Si me ahorro eso y solo me reclama entre el 1 y el 3%, y encima de ese 1 o 3% que me reclama, cuando le tenga que pagar, puedo mostrar informes contables de la economía que solo está básicamente registrada, que sigue siendo parcial para muchas pymes y empresas, ¿qué terminas haciendo? Fomentando el incumplimiento de la ley, fomentando el incumplimiento de derechos, fomentando el abuso de derecho y también está fomentando cada vez que haya más y más juicios, porque al empleador le conviene hacer juicios largos y después pagar en cuotas. ¿Ya está?
Tenés que echar a todos, tenés que hacer mierda a la empresa, tenés que vender amoblado. Y quiero que se entienda a qué nivel de vender amoblado. Yo conozco una abogada laboral que cayó con un camión y se quedó, o sea, le embargó las mesas a un bar. Se entienda, porque no estaba pagando lo que había sido el acuerdo de la indemnización de un empleado. O sea, efectivamente el tipo se quedó sin bar. Ya está, se acabó, se quedó sin negocio. ¿Cuál es el sentido? Esto es una discusión filosófica que les traigo, los leo, los escucho. Pero imagínate que vos tenés un empleador, un bar, que gana muy poco. Le va muy poca gente. En base a eso, ¿tiene derecho a pagar menos salarios? ¿A incumplir normas? ¿A tener al trabajador no registrado? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que le dé trabajo muy malo, en malas condiciones? ¿O que directamente no exista ese bar? Porque está recaudando menos de lo que necesita para poder solventar sus gastos. O sea, lo que pregunto es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Qué empresas pueden abrir y cuáles no? O sea, si yo tengo un kiosco y lo pongo al lado del desierto y no vendo nada, ¿qué? ¿Eso me da derecho a no pagarle nada al trabajador o pagarle muy poco o tenerlo no registrado, etcétera, etcétera? ¿Para pensar? ¿Cuál es el sentido de una ley laboral que cierra empresas? ¿Cuál es? Si vos... Este es otro mito, ¿eh? Está buenísimo que lo hablemos. Desde que se creó la 24013, etcétera, etcétera, hubo crecimiento del empleo. No es que con la legislación actual no se puede crecer el empleo. Eso tiene que ver con políticas económicas, no con la ley laboral. Hasta acá es un desastre. Pero si querés reclamar, bueno, si querés hacer una asamblea tenés que pedir autorización del jefe. Otro tema muy divertido. En la reforma laboral de Milei, ¿se va a regularizar mejor qué significa hacer una asamblea? Me explico, porque la gente, estas cosas, viste, que nosotros no tenemos ni idea. Asamblea es que se juntan todos los delegados gremiales, que son empleados de tuyos. Vamos a suponer que vos sos de una empresa, ¿no es cierto? Varios empleados tuyos son delegados gremiales. Hacen una asamblea. En esa asamblea juntan a tus empleados, juntan al resto de tus empleados, se juntan los delegados gremiales y votan pelotudeces. Bueno, ¿para qué se usaba la asamblea? Se usaba para hacer paro encubierto. O sea, no se declaraban en huelga, pero te clavaban una asamblea y te paraban toda la producción. Básicamente la ley actual, la 23551, en los términos del convenio 87 de la OIT, le reconoce la facultad a los sindicatos de hacer asambleas sin autorización previa. ¿Y qué hace el proyecto? Como están viendo en pantalla, dice que básicamente para poder hacer una asamblea tenés que contar con autorización previa al empleador. Básicamente es decir que ya no existe más el derecho de hacer una asamblea informativa. Porque ¿qué empleador te va a autorizar a hacer una asamblea, básicamente? Y la libertad sindical es un derecho humano fundamental, porque si hay cualquier tipo de problema, básicamente, por ejemplo, no sé, se está cayendo el techo y el empleador no hace nada, hacer una asamblea informativa es una forma de notificar a todos los trabajadores de lo que está pasando, básicamente, y la unión hace la fuerza. El sindicato, de alguna manera, es la mejor forma de equilibrar esa desigualdad que hablábamos al principio del video. Y actualmente está bastante mal visto el sindicalismo en la Argentina porque es una batalla cultural. A veces se usan ejemplos de sindicalistas con mala fama, pero en el sistema actual la única forma de igualar las condiciones es a través del sindicalismo, al menos en el capitalismo, porque la unión hace la fuerza. Y lo que trata de hacer esta reforma por todos lados es reducirle derechos a los sindicatos para dejar al trabajador en soledad, porque en soledad le cuesta más pelear por esos abusos de derecho. Sí, a los que redactaron esta ley se olvidaron que en la Constitución está el derecho de huelga. ¿Ves? Mira, escucha. Ni bloquear una empresa. Bloquear una empresa es el derecho a huelga. Bloquear una empresa. ¿Ustedes saben la cantidad de empresas que se fundieron por el derecho a huelga? Basta. No es más un recurso, es un abuso lo que está pasando en Argentina. A veces en los medios se habla mucho de la huelga, pero no de las causas que ocasionan esa huelga. Pues si ves algunos conflictos donde preguntas, che, ¿por qué se ocasionó este conflicto? Y ves que les están pagando salarios de miseria, y vos decís, me parece que está justificado la huelga en este caso. ¿Por qué se la castiga tanto mediáticamente? No, bueno, pero vos podés hacer el derecho a huelga. Lo que no podés hacer es bloquear la salida y entrada de camiones, de todo. O sea, ¿qué es eso? Eso no es huelga. Eso es cualquier cosa. Es una toma de un castillo, boludo. Está haciendo un asedio a la empresa. ¿Qué es eso? Es muy largo el asunto, pero efectivamente el derecho de huelga es muy amplio y existen ese tipo de modalidades. Y el límite siempre es la violencia, el delito penal, etcétera, etcétera. Pero es el derecho constitucional a ejercer un daño. Esa es la huelga. O sea, el gremio tiene el derecho constitucional de producir un daño. Eso es la huelga. Siempre y cuando esté justificada. Y eso existe. Y el derecho no admite conductas abusivas. Por eso hay huelgas declaradas ilegales.
Y acá, incumpliendo todas las pautas internacionales, también limitan el derecho de huelga diciendo que todo es esencial, etcétera, etcétera. Y acá soy jurista del futuro editando este video. Interrumpe este video porque si no se volvió súper largo y quiero cerrar este video con dos ideas muy importantes. Uno, este proyecto crea algo que es el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Te lo explico fácil? 3% de la masa salarial de todo el trabajo registrado se lo sacan a los jubilados del Sistema Único de Seguridad Social y se lo dan a un fondo de asistencia laboral que va a ser individual de cada empleador, que lo van a poder usar para pagar indemnizaciones por despidos sin causa. En castellano, esto quiere decir que tu mamá, que tu papá, que tu vieja, que tus abuelos, que tus abuelas, que todos los jubilados de la Argentina van a pagar las indemnizaciones laborales. Tengan en cuenta algo muy importante. Las indemnizaciones laborales solo se pagan en despidos sin causa. Esto quiere decir que si el trabajador se porta algo mal, la empresa no tiene que pagar indemnizaciones. Por eso, este fondo de asistencia va a beneficiar a las empresas que tienen alta rotación de personal, básicamente, y que incumplen la ley porque despiden sin causa, básicamente, o despiden inventando causas justificadas. Otra cosa muy importante, estos fondos solo van a servir para responder frente al trabajo registrado. Este quiere decir en castellano que va a seguir habiendo mucho conflicto porque en la Argentina hay más del 50% de trabajadores no registrados. Pero tengan en cuenta esto. En este video vimos por qué existe la indemnización. En este video vimos por qué existe el pago de una indemnización frente a un despido sin causa. Y es para tratar de equilibrar esa desigualdad entre el trabajador y el empleador. Y que al empleador no le cueste nada despedir, porque va a agarrar plata de esos fondos que le sacan a los jubilados. Lo que va a hacer es debilitar al trabajador que no va a poder reclamar cosas básicas que hoy sí puede reclamar. Por ejemplo, que le obligan a hacer horas extras, que le paguen por debajo de lo que corresponde legalmente, que no le paguen el aguinaldo, que no le den vacaciones. Hoy en día hay un equilibrio cuando el trabajador se planta y le dice no voy a hacer eso que está prohibido, que es un abuso de derecho. Y el empleador a veces tiene miedo que le hagan juicio porque tiene que pagar una indemnización por trabajo, porque despide sin causa o porque el trabajador se considera despedido. Si nosotros sacamos esa disuasión, esa barrera, esa obligación de pagar una indemnización, si a la empresa no le cuesta eso, va a haber más maltrato. Y otra cosa, estadísticamente hablando, esta norma va a beneficiar a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque las empresas más chicas que llegan ahí con lo justo, que actualmente incumplen la ley y tienen a trabajadores no registrados o parcialmente registrados, no tienen tanta rotación de personal. O sea, una pyme que trabaja con 2 o 3 empleados, normalmente trabaja con los mismos, no va despidiendo todos los días, básicamente. Las grandes empresas son las que más se benefician y es muy loco que digan que no hay plata para los jubilados y de repente le saquen 3%, que son millones y millones de dólares al año, a los jubilados para que se lo den a las grandes empresas. Es muy cuestionable esta norma. ¿Y vos qué opinás? Jurista, si te interesa que siga haciendo videos sobre el proyecto de reforma, comentame, suscríbete porque la vida te da problemas y soy Jurista Soluciones.